Listo. Bueno. Listo, profe. Entonces, bueno, hola chicos. ¿Cómo se encuentran? Vamos a empezar. Ya inicié la grabación. Bueno, primero que todo, buenos días a todos chicos. Es un gusto para mí estar acá otra vez. No sé si me hayan visto anteriormente. Emocionado de poder compartir con ustedes, la verdad, y agradecido con Dios también. Hemos realizado algunos talleres. Este me gusta, es muy interesante. Anteriormente hicimos un taller sobre Arduino, los que les gusta la parte electrónica, la corriente, electrocutarse. Entonces, ahora vamos a hacer un taller de diseño 3D, muy importante también. El diseño 3D es una herramienta muy útil, muy útil. Cualquiera puede aprenderlo y es gratis. No es tan complejo. La curva de aprendizaje, o sea, uno empieza siendo como muy novato, pero es muy bonito porque ustedes van a iniciar haciendo piezas muy básicas, cubos, esferas, cilindros pequeños, muy básicos, pero conforme vayan aprendiendo más y más, cada vez más, si se vuelven expertos, van a poder hacer este tipo de cosas en 3D, por ejemplo, un astronauta, como vemos en pantalla, o por qué no, una nave espacial en 3 dimensiones, claro, lo pueden hacer. Para los que no me conocen, me llamo Juan David Burgos, soy bumangués, tengo 23 años. Soy ingeniero mecánico, ingeniero electrónico. Por ahí al profe le estaré compartiendo un link por si pueden llenar la asistencia, les agradecería, o de pronto si el profe me puede tomar una fotico ahí a los chicos que están viendo el taller, le agradecería como para tener el registro, profe. Entonces, bueno, lo molesto con eso, profe, me disculpará. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este taller? En este taller vamos a ver conceptos súper importantes. Dale un segundito acá, que creo que... Listo. Vamos a ver conceptos súper importantes para poder realizar nuestras piezas en 3 dimensiones. Pues algunos tienen proyectos, algunos tienen ideas en la cabeza. Yo generalmente tengo muchas ideas y las ideas son abstractas, ¿no? A veces las ideas uno piensa, uy, qué bonito, qué color, qué no sé qué, pero la herramienta del diseño 3D nos permite aterrizar esas ideas en algo físico, tangible, pues desde el computador. La idea es que el taller les sirva a ustedes como una semilla, ¿no? Para que realicen sus propios diseños en 3D, sus propios proyectos, sus propias piezas. Inclusive si quieren, si son coleccionadores, no sé, de One Piece, de Dragon Ball Z, pueden hacer un Cell en 3D, pueden hacer, no sé, a Luffy en 3D, por ejemplo, los que les gusta ese tipo de cosas. O las niñas pueden hacer un Ken de Barbie en 3D si quieren. Bueno, o pues ya los más cacharreros, los que de pronto se inclinan más hacia la parte ingenieril, los que quieren estudiar como algo de matemáticas o física, pueden hacer prototipos de piezas, un carrito en 3 dimensiones, un Lamborghini en 3 dimensiones, o cosas, digamos, más útiles para la sociedad, como, no sé, si quieren de pronto ayudarle a sus papás en la finca y su papá necesita manguera, pero no saben cuántos metros de manguera, no saben de qué calibre comprar la manguera, no saben de qué tamaño, entonces el diseño 3D les puede permitir hacer todo el sistema para que sepan qué manguera comprar, cuánto comprar, qué motor, etc. Anteriormente el diseño 3D no era tan útil, ¿no? Era inimaginable utilizar una impresora 3D, por ejemplo, que ahora son tan famosas, porque eran muy caras, eran extremadamente caras, inclusive ahora siguen siendo caras. Antes costaba más de 3 millones de pesos comprar una impresora 3D, o sea, algo ilógico. Ahorita uno manda a hacer una pieza en 3 dimensiones y le cobran apenas 10,000 pesos la hora, no cobran más. Y si son piezas grandes, bueno, por ahí se demoran 2 horas máximo. Y si ustedes definitivamente son súper cacharreros, son súper estudiosos, les gusta mucho el tema, porque todo el tiempo están buscando qué aprender, qué pueden desarrollar, cómo pueden hacer algo mejor y eso. Entonces les cuento que actualmente tengo un proyecto en mente, yo mismo, hacer una impresora 3D. Yo mismo construí una impresora 3D, sale en 700,000 pesos, no es tan caro comprando así cosas reciclables y eso. Es una inversión inicial bastante grande, ¿no? 700,000 pesos es mucha plata, pero es algo que todos pueden hacer, no solamente yo como ingeniero electrónico, todo el mundo lo puede hacer, ya las piezas están en internet, el software, todo está en internet. También, por ejemplo, los que han necesitado algunas piezas para algunos proyectos, no sé,
Por ejemplo, algunos que han hecho brazos robóticos en madera con agua. No sé si de pronto lo han hecho en algún proyecto de física por allá. O de pronto que necesitan en sus casas, en sus fincas, mover una banda transportadora y necesitan un tornillo grande. Entonces lo pueden hacer en 3D y lo pueden mandar a hacer en metal. Es que esa es la opción del diseño 3D. Ustedes hacen el diseño 3D y lo pueden mandar a hacer en plástico, por ejemplo, con una impresora 3D que imprime en plástico. O yo pienso que ustedes han visto esos talleres de mecánica que generalmente están sucios y uno dice, uy, ese taller de mecánica, ¿por qué tan sucio? Pero no es que sean sucios de por sí, sino porque trabajan con mucha grasa, con mucho aceite, con muchas cosas de metal, con óxido. Es un trabajo muy bonito que me gusta. Y si ustedes le mandan a hacer a un mecánico una pieza, ustedes le dan los planos, el diseño 3D nos permite hacer planos a nosotros. El mecánico les puede hacer a ustedes la pieza en acero, en aluminio, en cobre, lo que ustedes necesitan. Y son piezas obviamente un poquito más costosas por el material, pero son piezas que le van a durar a ustedes toda la vida, son muy resistentes. Algo en acero, ustedes saben que ustedes, mejor dicho, les cae una roquita de acero en el pie y no se daña la roca, se le parte uno primero el hueso. Entonces, pueden hacer cualquier cosa en acero, por ejemplo, que es muy útil, ¿no? Los que han visto talleres con nosotros ya saben que damos premios sorpresa, entonces, a los más participativos, ¿no? Entonces, el premio es sorpresa, pero yo sé que les va a gustar. Entonces, regálenme un segundo que se está conectando el profe. ¿Cómo vamos, profe? ¿Bien? ¿Va todo bien, profe? ¿O no se ha escuchado casi? A ver, un segundo. Profe, aquí lo escuchamos perfectamente. Ya le Ah, tenemos vale, un profe. altavoz. Listo. Vale, profe, me alegra, profe, me alegra. Entonces, bueno, ya saben, los más participativos ya saben que va a haber un premio sorpresa, les va a gustar. Entonces, bueno, tenemos las preguntas abiertas. Entonces, profe, ahí por ahí algún compañerito que pase allá al micrófono, que nos cuente cuántos años tiene, el nombre, el colegio, si de pronto ha hecho algún proyecto que le haya gustado, un brazo robótico, algo así. Y para que me responda esas preguntas, profe. Ya saben que ganan puntos, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es si alguna vez han escuchado ese término que se llama dibujo técnico y si han hecho algunos planos, si han manejado las escuadras, si saben qué son las vistas, la vista frontal, la vista lateral, la vista superior, qué es un croquis y, bueno, la última que es como la más complicada, pero no se preocupen que eso es lo que vamos a ver hoy, si saben cuáles son las operaciones de extrusión y de corte. ¿Hay alguien que le gustaría participar, profe? Y me disculpa, lo pongo a agregar más. Eh, Profe, mi nombre es Cristian Rojas, Hola, Cristian. soy del Instituto Agrícola de Charta y sí he escuchado de dibujo técnico, sé que es Genial, una vista frontal, lateral, genial, superior, que sé que es un croquis y lo último sí no sé qué es. las operaciones. Vale, Cristian, eso lo vamos a ver hoy. Me encanta que están así como avanzados. Entonces, bueno, vamos a ver como tal, pues sí, o sea, sabemos que es el dibujo técnico, pero generalmente se refiere a la realización de planos, ¿sí? O sea, dibujos en 2 dimensiones con medidas precisas de una pieza en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, digamos que es como representar una pieza de 3 dimensiones, como vemos, alto, ancho y largo, a través de varias vistas. Entonces, por ejemplo, esta pieza tiene 15 centímetros de ancho, ¿no? Y tiene un círculo en la mitad, como podemos ver. Entonces, desde las vistas, se podrían imaginar que estamos viendo la pieza amarilla desde arriba, ¿no? Un segundito que está un compañerito conectándose. Buenas tardes para los que van llegando, un gusto.
Ya empezamos, pero bueno, no hemos ido avanzando todavía. Entonces, bueno, no hemos avanzado tanto todavía. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, bueno, esa pieza amarilla, desde arriba podemos ver que tiene un círculo, ¿no? Entonces, se podría decir que esta es la vista superior, como si estuviéramos viendo esa pieza de Lego desde arriba. Entonces, se ve el círculo así. Esa pieza en 3D no solamente se representa desde una vista, sino varias. Entonces, acá vemos esta vista, que sería como ver la pieza amarilla desde el ladito, ¿no? Entonces, esas son las vistas. Como ver la pieza desde un lado, desde superior, desde abajo, desde el lateral. Entonces, bueno, acá tengo un ejemplo, otro ejemplo para dejar claro qué son las vistas. De pronto ustedes ya conocen, pero bueno. Tengo este termo de café, ¿no? Que me acompaña todos los días. Últimamente estoy tomando bastante café, dicen que no es tan bueno, pero bueno, toca para el sueño. Entonces, bueno, ustedes hagan el ejemplo. Cojan cualquier cosa que tengan ahí, un lápiz, un lapicero, un marcador, un borrador, cualquier cosa que tenga una geometría chévere, interesante. No sé, por ejemplo, esto, que tenga así una geometría chévere. Entonces, vamos a intentar descifrar cuáles serían las vistas. Por ejemplo, yo les ayudo con esta vista de este termo. Desde la vista inferior, o que también se llama vista de planta, se vería así, miren. ¿Sí ven? Como si yo lo estuviera viendo desde abajo. ¿Bien? Se ve así. Así se ve. Entonces vamos a intentar pensar en el elemento que ustedes tienen, cómo se vería desde abajo, desde arriba, desde el ladito. Y ahí tenemos las vistas, miren. Desde arriba se vería la vista superior, se vería así el termo, con el empaque que dice abierto o cerrado. Desde el lateral se ve ya la manopla, pero pues se ve como... Desde el frente se ve obviamente el frente, que pues está el logo del tarrito, y la manopla. Y desde la otra vista lateral, ustedes saben que las vistas laterales es derecha e izquierda. Entonces, desde la otra vista lateral no tiene manopla ni tiene logos, entonces se vería así. Entonces, bueno, ya ustedes saben que las vistas son importantes a la hora de hacer el diseño 3D, pero no es lo único. Si ya tenemos todas las vistas, para construirlo en 3D, también tenemos que tener las medidas del elemento como tal. Entre más medidas tomen, mejor. Aunque hay unas medidas que son difíciles de tomar, yo sé. Por ejemplo, ¿cuánto es el radio de curvatura de este cosito? Entonces hay medidas que uno tiene que suponer. Decir, bueno, más o menos 3 milímetros o algo así. Pero entonces, para hacer esas mediciones, utilizamos un elemento muy útil que se llama el calibrador. Fíjense, yo acá tengo uno, calibrador. Entonces empezamos a tomar las medidas, como ven. Entonces, más o menos, la tapa mide como 70 centímetros, 7 centímetros. Mide en milímetros, 70 milímetros, o sea, 7 centímetros. Esta no es la única herramienta de medición, ¿no? También está el metro, que bueno, es para medidas más largas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabiendo que una pieza en 3 dimensiones se representa por sus vistas y por sus dimensiones, entonces vamos a ver uno cómo hace el diseño 3D. Yo creo que ustedes a veces lo han hecho. Ya han hecho esto de pronto en dibujo técnico. Entonces vemos esta pieza, ¿no? Es muy básica. Nosotros ya estamos viendo piezas un poquito más avanzadas como este termo. Esa pieza que está haciendo el señor es muy básica. Es apenas un cubito, pero le falta un cuadradito, otro cubito. Entonces el señor explica la pieza, dice que está conformada por un cubito, por un cuadradito. Miren el ambiente. Es sencilla. Caras son planas prácticamente. No tiene curvatura ni nada. Es muy sencilla. Y el señor dice, bueno, me va a proponer de la forma manual, convencional, a hacer las vistas. Hay dos maneras, por software o manual. Les voy a explicar la manera manual, que ustedes la han visto. Es con 2 escuadras. Acá el señor solamente usa una y lo hace, digamos, a pulso, pero lo ideal sería hacerlo con escuadras. Pues bueno, él dice, mire, lo que estamos haciendo el ejercicio. Desde la vista superior se nos vería así. Bien, así se ve. La estamos viendo desde la superior y así se ve. Pues desde la vista lateral, fíjense. Bueno, sería la frontal en ese caso, fíjense. O sea, ver la pieza ya como tal de frente. Se vería así. ¿Bien? Viendo la pieza de frente se vería así. Luego hace la lateral, fíjense, que se vería plana, sí, porque desde el ladito se ve plana. Y desde el otro ladito, bueno, desde abajo se ve plana, obviamente, que no tiene más hueco ni nada, es una pieza bastante sencilla.
Y listo, ahí terminaríamos de hacer todas las vistas prácticamente. Fíjense. Y está la vista, bueno, la forma de hacerlo por software también, que por software es lo mismo, no se preocupen. Es exactamente lo mismo, son los mismos principios y todo. Solamente que utilizamos una herramienta. En este caso yo utilizo SolidWorks, que es como muy famoso, ¿no? Es útil, pero es muy costoso. Ese software, la verdad, es muy costoso, pero es de pago. Entonces uno le toca comprarlo y, bueno, pues generalmente uno no puede comprarlo. Pero no se preocupen que hoy estamos en el mundo de la tecnología y hay herramientas igual de buenas y gratuitas. Entonces no se preocupen. Entonces fíjense acá, el señor. Acá hacemos el proceso inverso. Fíjense que el señor tenía el objeto y lo descompuso en planos. Pero la ventaja del diseño 3D es que si nosotros tenemos los planos, podemos construir el objeto en 3D. ¿De qué manera? Con cartón, ¿sí? Por ejemplo, el señor lo hizo con cartón. Con acero, lo que pasa es que el acero ya es más difícil de trabajar, entonces necesitamos mandárselo a un técnico que tenga un torno, una fresa. Con plástico, entonces está la impresora 3D, o con más herramientas, dependiendo de lo que ustedes estén usando, el material que estén usando. Entonces, fíjense que acá ya tiene los planos, ya hizo todas las medidas, las vistas, lo que acabamos de hacer, y quiere construir esta pieza en 3D. Entonces, él empieza, fíjense que acá en el software están las 3 vistas. Bueno, como las vistas importantes, ¿sí? El lateral, superior y planta, y frontal. Entonces, ahí a la izquierda dice algo de las vistas, pero el señor, fíjense que va a trabajar desde la vista de planta. Mire, acá seleccionó la vista de planta. Dice planta, o sea, la de abajo, o sea, está trabajando desde la vista inferior. Ustedes escogen cuál vista van a empezar a trabajar, las que le quede más fácil, ¿no? Y él dice, desde abajo, con los planos, miren, él dice, desde abajo la pieza se ve así. Tiene un hueco, tiene un cubo, y él empieza a dibujar el cubo con las dimensiones, fíjense. Hace un cubo, un rectángulo con las dimensiones, él mismo le coloca las dimensiones que acabo de sacar con el calibrador. Y empieza a construir el volumen como tal. Miren, ya tiene el croquis, bueno, el dibujo, y empieza a construir el volumen. Entonces, bueno, él después dice, él tiene un corte por debajo, entonces ya no construye volumen, sino quita volumen. Miren, ahí empieza a quitar volumen para hacerle el corte ese que tiene desde abajo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces empieza a hacer operaciones. Esas son operaciones. Las operaciones es quitar volumen, poner volumen, hacer redondeos. Ahorita vamos a mirar las operaciones. Entonces fíjense que él hizo este corte. Le quedan algunos cortes más, ¿no? Y le quedan algunas partes más de la pieza. Pero bueno, acá ya por lo menos va adelantado, ¿no? Ya hizo como 3 operaciones a partir de los planos, todo a partir de los planos y de dibujos. Y luego se para desde arriba en la vista superior y hace como tal el dibujito del cilindro que tienen acá, fíjense. Y le faltaría hacer el recorte, ¿cierto? Entonces se para otra vez desde la vista superior y hace el dibujito de ese recorte y simplemente le dice que en vez de generar volumen, pues quite volumen y ya, le quedó la pieza como tal, fíjense. Entonces, bueno, ese es el software para diseñar en 3D. No es nada complejo como se dieron cuenta. Entonces, bueno. Acá les puedo mostrar el software que yo uso, que es SolidWorks, ¿sí? Aunque hay otros económicos, se los voy a pasar. Por ejemplo, no sé si hayan trabajado con Tinkercad. En Tinkercad se puede hacer diseño 3D. Por ejemplo, acá tenemos las vistas que les mencionaba, alzado, planta y vista lateral. Entonces, bueno, lo primero es hacer el dibujo, ¿no? Vamos a repasar los pasos. Primero hacer el dibujo, pero bueno, seleccionar en qué vista vamos a trabajar. Entonces les cuento, yo vivo en esta casita, estos son los planos de mi casa, se los muestro, bienvenidos a mi casa. Actualmente queremos como de pronto cambiar el piso porque está muy viejo y está bastante rotico. Entonces queríamos hacer como el plano en 3D de la casa para saber cómo quedaría. Eso es lo bueno, que el dibujo 3D le permite a uno ya visualizar la idea como tal, visualizar, eso es lo más importante. Ya no queda como en el aire, en la mente y uno empieza a improvisar, no, voy a ponerle unas baldosas de tal color y después la pared viene de otro color y no les combina. En cambio, si primero lo hacen en diseño 3D, ya más o menos tienen que hacer esas consideraciones. Entonces, acá mi casita también tiene 2 cuartos, comedor, ducha, etcétera. Pues dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en 3D, toma las medidas. Acá, por ejemplo, yo lo hice con 1 metro, me fui pared por pared a medir mi casa, pared por pared.
y 5 metros medía tal cosita. Entonces, bueno, ya después del dibujo empieza uno a construir el volumen, las paredes, fíjense que ya tiene más forma la casita, construyo más paredes. Y bueno, ustedes se darán cuenta. Sí, construyo paredes, pero ¿qué hacemos con las ventanas y con las puertas? Entonces ya tendríamos que quitarle volumen, ¿no? Entonces la operación de corte. Hacemos, por ejemplo, la medida de la puerta de entrada, que es esta, y hacemos la operación de corte. También, como les mencionaba, el dibujo 3D, el diseño 3D les permite a uno visualizar. Entonces, si nosotros decimos, bueno, queremos pintar la casa de blanco y ponerle algunos acabados así en madera, como pueden ver, entonces ustedes pueden ver cómo quedarían las paredes de blanco. Y el piso, no sé si ustedes han visto el tablón de Gress, queremos más o menos de pronto ponerle tablón de Gress. Ahí estamos mirando porque ustedes saben que ahorita todo está caro. Entonces, más o menos eso es lo que queremos hacer. Cuando ya esté remodelada la casa, los invitamos para que... Mentiras. Entonces, bueno, finalmente quedaría este diseño 3D, ¿no? Obviamente faltan muchas cosas. Faltan las puertas, faltan los muebles, faltan los televisores, las camas, las sillas, de todo, falta todo. Solamente tenemos como la estructura base pero se le puede ir poniendo poco a poco. La idea como tal es que a partir del dibujo ya construimos un volumen y un diseño 3D. Entonces, para hacer una silla es exactamente el mismo principio. Medimos la silla y hacemos todo. Es más trabajo para hacer silla por silla, mueble por mueble, pero les tengo una buena noticia. En internet ya están todas las sillas que ustedes se puedan imaginar, todos los comedores que ustedes se puedan imaginar, todas las puertas de madera que ustedes se puedan imaginar, hasta los carros están ya hechos. Entonces simplemente uno busca en internet, copia y pega la silla, pega el mueble, entonces es menos trabajo. Pero bueno, vimos el ejemplo de mi casa, pero no quiero que solo piensen que el diseño 3D se usa para arquitectura y construcciones. No, fíjense en cómo construí un aparato electrónico gracias al diseño 3D. Esto que ven en pantalla es un proyecto que estoy trabajando, algunos lo conocen, es un sistema de riego, de pronto los que están en el semillero lo han escuchado. Y la ventaja de hacerlo primero en el diseño 3D es que ya cuando me lleguen todos los materiales, yo voy a saber en dónde poner tal cosa, en dónde recortar, en dónde poner tal tornillo, de qué tamaño comprar la caja, de qué tamaño comprar tal cosa. Entonces, este ejercicio de hacerlo primero en diseño 3D le plantea a uno los desafíos como si uno lo estuviera haciendo en físico. Lo que pasa es que cuando usted hace algo en físico y se le presentan los desafíos, a veces es más costoso porque usted tiene que cambiar implementos o tiene que comprar otras cosas o algo no le sirve y le toca perder esa platica. En cambio, en 3D usted ya va a la fija, ya no tiene que empezar a improvisar. Y en la fase de construcción, miren que saqué los planos y bueno, ya cuando lo construya ya va a ser mucho más fácil porque ya sé en dónde abrir huecos, ya sé en dónde poner tal cosa y eso. Entonces vamos a mirar este video, por ejemplo, algunos que les gustan los motores y eso. Este es un sistema de compresión de botellas de Coca-Cola. Fíjense. Esa es la otra ventaja de SolidWorks. Y bueno, el diseño 3D que no se los había dicho. Le permite a uno simular el movimiento. Entonces, fíjense que ahí está haciendo el movimiento que haría la máquina como tal. Ya construimos la máquina en 3D, construimos todo. Por ejemplo, ese motor, si lo ven así tan bonito, bien hecho, está prácticamente con las medidas que nos vende el proveedor. Ese es porque ya alguien lo hizo y nosotros simplemente lo copiamos y lo pegamos en nuestro software. Entonces, fíjense que bueno, cada un poquito más adelante, vamos a ver de qué se trata. Miren, es una máquina de comprimir latas. Ustedes han visto que algunos recicladores comprimen esas latas para que le quepan más latas en su bolsita y luego la venden, ¿sí? Entonces, esta máquina ya nos comprime eso por ellos. Entonces, digamos que si ustedes quieren hacer esa máquina, si primero la hacen en 3D, ya saben todo lo que tienen que comprar, ya se plantearon el desafío de que el sistema de transmisión es de tanto, el platón es de tal tamaño, necesitamos un motor de tanta potencia. Sí, o sea, no tienen que improvisar en el momento ya como tal que tengan que hacer todo en físico. Es una buena herramienta. Entonces vamos a ver las operaciones. Yo sé que he dicho mucho hasta ahora, he hablado mucho, pero no se preocupen que ya vamos a hacer un repaso como para que sepan y espacio para dudas. Entonces vamos a ver las operaciones. Esta es la operación más básica, ¿no? De generar un volumen. Entonces tenemos acá un dibujo que es un hexágono, ya con las mediciones y todo, y queremos darle un volumen. Entonces con la operación de extrusión, se llama extrusión o generar volumen, depende del software.
Le damos una altura, fíjense la altura, y nos construye el volumen. Esta es la operación más básica, construir volumen. Luego tenemos la operación de revolución. Esa es una operación muy útil porque hay piezas que son simétricas en el eje, en un eje de rotación. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna vez estos moldes de arcilla que los ponen a rotar y le van dando la figura poco a poco. Entonces, esta operación es como hacer eso, ¿no? Es tener este dibujo y ponerlo a girar en torno a este eje de rotación. Entonces, ¿quién se puede imaginar cómo quedaría más o menos? Fíjense, quedaría algo así, una pieza, casi que un anillo, ¿no? Entonces, esa operación es útil. Y obviamente, pues, ustedes le pueden dar que rote 360 grados o rote 90 grados solamente. Acá, por ejemplo, está como un poquito más de 180, ¿no? Pero bueno. Luego está la operación de corte, la operación que les decía. Teníamos ya una pieza, un volumen, y queremos abrir una puerta. Entonces, hacemos el croquis, el dibujo, le damos las dimensiones y le damos una altura para que quite, recorte. Entonces, listo. Ahora sí, vamos a hacer el repaso y también vamos a hacer un laboratorio. Entonces, sé que hablé mucho, que es mucha información para procesar, pero este es el tiempo de aclarar las dudas. Entonces, vamos a hacer un repaso con todos los pasos que hay que hacer para un diseño 3D y vamos a analizar un caso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Para que vean pero igual les voy a dejar el software para que lo vayan viendo y lo puedan hacer ahí. Tengan en cuenta que lo estoy elaborando desde SolidWorks, pero como les mencionaba, está Tinkercad, por ejemplo, que es gratuito, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos esta pieza, miren, fíjense, ya le tomé foto y todo, es un termo con agua que me acompaña también. Tomen bastante agua, chicos, hidrátense, por favor, es bueno. Entonces, bueno, el primer paso y es identificar la pieza, ¿no? Identificar la pieza que queremos construir en 3D. Entonces, para este caso, pues yo simplemente puse un termo, pero pues la pieza que ustedes quieran hacer o que sea más útil para ustedes hacerla. Entonces, bueno, el segundo paso sería, bueno, el primer paso es imaginar más o menos cómo la vamos a construir, desde qué vista, con qué operaciones, con qué dimensiones, ¿sí? El segundo paso es, un segundito, un segundito. Qué pena ahí, profe, es que me llegó una llamada, pero no sabía cómo no responderla. Entonces, bueno, ya, seguimos. Voy a escribir acá una cosita, me disculpan. Listo. Qué pena ahí el percance. Pero listo, continuamos. Qué pena, listo, ya. Entonces, bueno, el segundo paso es seleccionar una o varias vistas con las que vayamos a trabajar el termo como tal, ¿no? En este caso, la lateral y la vista de abajo. Me gustaría, por ejemplo, a mí, ustedes pueden trabajar con cualquiera de otras vistas. El tercer paso es hacer el dibujo como tal, fíjense. Entonces, cogemos el calibrador o el metro o los dos, empezamos a hacer las mediciones y empezamos a hacer el dibujito como tal, fíjense. Ahí ya estamos haciendo el dibujito. Recuerden que debíamos escoger una operación, ¿no? Entonces, para este caso, utilizamos la operación de revolución. Miren que lo generamos en 3 dimensiones y ya hacemos el volumen. Fácil, ¿no? Hacer un termo fácil. Si quieren hacer otra pieza, también fácil. Medidas, dibujo y operación. Entonces, bueno, ustedes como se darán cuenta, les voy acá a compartir la pieza como tal. Acá ya la tenemos, ¿no? Fíjense. Ahí tenemos todas las vistas. Primero hicimos el croquis, que pueden ver ahí, el croquis, ¿sí? El dibujo, ese fue el primero que hicimos, el dibujo. Luego dijimos que una revolución, luego, listo.
pero bueno, aunque es muy parecido al termo, sí, como tal, obviamente le faltan muchos detalles, ¿no? ¿Se pueden dar cuenta? Entonces, bueno, el quinto paso sería realizar operaciones adicionales, como hacerlos estos pequeños acabados por acá, ¿sí? Los acabados que vemos acá, o esta cosita acá como forma de cuadrado. Serían operaciones adicionales que hay que hacer. El sexto sería realizar los detalles de la pieza, ¿sí? O sea, ¿qué tan detallada la quieren hacer ustedes? Súper detallada, súper perfecta, con color, sin color. Eso depende para qué ustedes necesiten el diseño 3D. Y lo séptimo es realizar los planos de la pieza. Entonces ya con los planos, ya teniendo los planos, ya podemos mandar a hacer un termo como este y nos podemos dedicar a vender termos. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un termo así súper novedoso con forma de Minion, entonces ustedes pues hacen los planos y lo mandan a imprimir en 3D y ya tienen la venta de termos en forma de Minion, por ejemplo. Entonces, listo. Y lo octavo sería ya como tal utilizar su diseño 3D, sus planos, para lo que lo necesiten. Si para remodelar su casa, si para empezar a hacer un negocio, si para hacer un proyecto de física, si para hacer un proyecto de matemáticas, si para regalarle un regalo a la novia impreso en 3D que diga Juan y Mariana juntos por siempre hasta que se acabe el mundo y hasta que pase el COVID, por ejemplo, lo pueden hacer. Sería un bonito detalle. Ahí les estoy dando buenas ideas ahí a los muchachos, profe. Pero bueno, vamos a mirar después del laboratorio. Bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahora o les queda alguna inquietud, profe? Ahí me dice, por favor. Parece que no hay dudas. Lo que pasa es que cuando hablamos nos toca desconectar aquí el amplificador, pero ahí lo estamos escuchando bien. Pues, ¿hay dudas, muchachos? Vale, profe, me alegra mucho, genial. Entonces, les voy a compartir unas posibles aplicaciones que tendríamos para el diseño Una 3D. pregunta. Sí, profe. Dime. Buenos días, ¿cómo está? Le habla el Fernando San Miguel de Sinapsis Oiva. Hola, ¿cómo estás? Listo, gusto. ¿Cómo hacemos Dime. para cambiar los planos y poder hacer operaciones ahí en SolidWorks? Bueno, en SolidWorks es una muy buena pregunta. Acá, como pueden ver, bueno, ahí creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No se está viendo lo que estoy. ¿O sí? Sí, sí se ve, vale. Entonces, en SolidWorks hay como unas 30 operaciones. Yo solamente les mencioné las más básicas, ¿no? Pero miren, extruir saliente base, la de construir volumen. Revolución de saliente base, la de hacer como la arcilla, ¿no? Saliente base barrido. Esta se usa, por ejemplo, cuando uno quiere, no sé, hacer una espada. Entonces, uno, digamos, hace el dibujo de la espada desde la vista inferior y alarga toda esa espada hasta 30 metros. Entonces, es como una curva, es como un camino, es como que el croquis siga un camino. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, una serpiente, ¿sí? Uno dibuja la cabeza de la serpiente y hace un camino así bien redondo, por ejemplo, curvilíneo. Recubrimiento, que sería como un redondeo, un chaflán que llaman prácticamente. Saliente base por límite, extruir corte, asistente para taladro. Entonces, el asistente para taladro es una operación que le hace a uno la rosca de una vez a la pieza. Entonces, ustedes le pueden mandar los que necesiten. Esa rosca al tornero para que le haga la rosca específica para su pieza. Corte revolución es lo mismo que el proceso de arcilla y generar volumen a través de la revolución, pero cortando. Ahora nos hace el corte. El corte barrido, corte de recubrimiento, el redondeo, que es importante. Por ejemplo, acá alcanzamos a hacer unos redondeos pequeños. Si se dan cuenta, acá se ve redondeado. Si no, se vería así. Pero con el redondeo, pues, se ve más bonito, ¿no? Nervio, ángulo de salida, vaciado. Son herramientas que son operaciones. Eso es como la parte compleja del diseño 3D. Cuando ya hay piezas muy complejas, por ejemplo, un tornillo y uno ya le tiene que hacer la rosca, que la rosca no es tan fácil, ahí uno tiene que identificar cuál es la operación más útil para hacer esa rosca. Pero bueno, afortunadamente en internet está cómo hacer la rosca de un tornillo en SolidWorks o en Tinkercad, por ejemplo. Y bueno,
Esas serían las operaciones. No sé si esa era solamente la pregunta, Luis Fernando, o había otra más. Creo que había otra, ¿cierto? Sí, Y los es planos, que, ¿cierto? Los digamos, planos. diga, en esa botella que usted tiene, si quisiera Sí. colocarle un tubo que se desprenda a 90 grados de la tapa. Vale. Voy a ver si entiendo bien. Voy a intentar hacerle el tubo, ¿sí? Entonces voy a ver si entiendo bien, tú me vas diciendo. Entonces, si queremos hacer un tubo que se desprenda a 90 grados, entonces tenemos que seleccionar cuál sería la vista que mejor, pues que nos sea más útil. En este caso, si es un tubo que va a 90 grados de la tapa, sería la vista lateral. Entonces nos vamos a la vista lateral. Fíjense que acá me paré la vista lateral. Y acá le damos normal para verlo. Ahí podemos ver la pieza desde la vista lateral, ¿no? Inclusive ya hemos visto unas fotos y algo de esa pieza. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Los pasos que vimos. Hacer el dibujo con las medidas. Entonces, hacemos un tubo, ¿sí? Hacemos un tubo, que un tubo desde el lateral se ve así, ¿no? ¿Sí? Como un círculo. ¿De qué medida? No sé, imaginemos que de pronto es un pitillo. No sé si el profe tenía esa idea, tal vez en la mente. Luis Fernando, perdón. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Cuánto mide un pitillo? Por ahí que 5 centímetros. 5 Pues milímetros. coloquémosle, sí, 50 milímetros sería, ¿sí? Listo. Bueno, 50 milímetros de diámetro es mucho. Sí, 5 milímetros, perdón, profe. El largo sí sería de 5 centímetros. Entonces ahí utilizamos la operación. ¿Se dieron cuenta que utilizamos la operación extruir saliente base? Ya hicimos el dibujo, ahora queda la operación. Y ponemos acá que tengo una profundidad no de 10 milímetros, sino de 50 milímetros. Y ahí quedó más o menos el pitillo. Nos faltaría hacer operaciones adicionales, ¿no? Yo considero que sería bueno hacer operaciones adicionales para que el pitillo entrara directamente en la cabeza del termo. Entonces ahí habría que hacer otra operación de extrusión, aunque en este caso la mejor operación que yo considero sería hacer solamente un croquis acá, desde esta cara del pitillo, y con esta operación que se llama saliente base barrido, hacerle toda la trayectoria del pitillo. Entonces el pitillo siempre va a tener la misma sección transversal, el mismo dibujo, el mismo croquis, solamente que va a tener una forma en forma de L, ¿sí? Eso ya es un poquito más complejo, pero cuando ustedes quieran hacer una pieza se van a enfrentar a ese reto de cuál es la mejor manera de hacer determinada parte de la pieza. No sé si ahí respondí tu pregunta, Luis Fernando. Sí, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, sí, lo que te podría recomendar es si quieres hacer algo, busca en YouTube cuáles son las mejores maneras y las más fáciles para hacerlo. Y ahí te sale. No es nada del otro mundo. Entonces, bueno, continuando con las posibles aplicaciones, por ejemplo, acá podemos ver acá un señor que tiene impresora 3D y tiene cantidad de herramientas. Nosotros no somos rusos, nosotros no tenemos un taller como lo tiene este señor, discúlpenme. No tenemos impresoras 3D como él, pero fíjense igual que lo que él hizo en diseño 3D, nosotros lo podemos hacer. Entonces, fíjense lo que está haciendo. Entonces, él dijo, tengo una Harley y quiero cambiarle los rines, pero los rines que están en el mercado no me gustan, entonces quiero hacerle unos rines especializados, personalizados para mí. Me sobra la plata y soy capaz de hacer estos rines en fibra de carbono, que me lo mande a hacer por allá a un taller en China, en fibra de carbono. Entonces, él hace el diseño 3D, saca todas las medidas, hace el diseño que quiere y finalmente pues construye su Harley como quiere. O ya quiere de pronto un carro así último modelo, los que son apasionados de los carros, fíjense este carrazo que hizo en 3 dimensiones. Y por qué no podría mandarlo a imprimir en 3D para hacer un prototipo. O si ya de verdad tiene mucha plata y quiere mandar a hacer el carro como tal, con los planos lo podría hacer. Entonces, bueno, acá posteriormente está haciendo como una pistola alienígena, ¿no? Él es loco y hace cosas. No necesariamente todas las cosas que hagamos tienen que ser así como de locuras. Pueden ser cosas también muy útiles para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una carcasa de plástico que nos sirva para la licuadora, por ejemplo. Que la licuadora solamente tiene una tapa exclusiva. Y yo sé que a ustedes les ha pasado que la tapa de la licuadora uno le intenta buscar en otro lado
y no la consigue por ningún lado. Entonces simplemente ustedes hacen el plano de la tapa que necesitan para la licuadora en 3 dimensiones con todo y la mandan a una impresora 3D. ¿Y cuánto se demora imprimiéndole? 1 hora, 10.000 pesos. Y ya. Entonces fíjense que el diseño 3D es muy útil. Pero depende para que ustedes lo necesiten y también depende de la imaginación que ustedes tengan. Depende mucho. Entonces fíjense que ahora otro proyecto, él se dedica más que todo a la parte de las figuritas, a vender figuritas, a comercializar figuritas. Entonces hizo este logo súper bonito, de pronto para regalárselo al novio, a la novia, por ejemplo, y lo imprimió en 3D y fíjense cómo le quedó. Ahí está la impresora 3D, para los que no lo han visto, esa es la impresora 3D. Y fíjense cómo le quedó el lobito. Ahí le falta echarle pinturita o algo, pero muy bonito, o sea, súper bonito, como un recordatorio o algo así. Y ya para los más locos, o sea, los que son de verdad loquísimos, loquísimos, que no se los aguantan ni en la casa. Entonces, tengo a este señor que sacó de la basura un turbocompresor de un carro, así se llaman, es algo muy técnico, pero lo sacó de la basura, esto que están viendo en la caja lo sacó de la basura, lo limpió, ahí pueden ver que lo limpió, le sacó los componentes, empezó a hacer los planos, a medir todas las cosas, a probarlo, a engrasarlo, empezó a sacar los planos, fíjense, está un poquito más adelante están los planos, a ver si, mire, fíjense. Acá empezó a sacar los planos de todo. Esto ya es muy complejo, ¿no? O sea, esto ya es exclusivamente para los más locos. Yo inclusive les cuento que yo hice algo similar, no tan complejo como esto, pero algo similar, parecido a esto. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y para qué este man hizo toda esta vaina? ¿Para qué este man se demoró 12 horas trasnochando día a día para hacer estos planos, para construir esta locura que ni siquiera sabemos qué es y para qué sirve? Juan David, dígame. Profesor, Sí, dime. profesor, Sí, dime. una pregunta y Dime, como dime. para agregarle color a la figura, ¿se hace con una máquina especial o cómo? No, pues depende del material. Tú sabes que hay pintura para madera, pintura para acero, pintura para plástico. Entonces ahí al lobito le faltaría la nariz, ¿cierto? Y los ojos, creo, si nos dimos cuenta. Entonces se compra una pintura barata en el centro, 2.500 pesos, no sé cuánto costará, barato. Un acrílico, yo creo que acrílico sirve para el plástico. Negro, le pinta la naricita, súper bonita, y le pinta los ojitos. Sí, ese es un problema de las impresoras 3D y ahí tienes toda la razón y gracias por la pregunta. Que ellas vienen con cartuchos de plástico y los cartuchos de plástico generalmente vienen de un solo color. Entonces, para darle varios colores a la pieza, generalmente la tenemos que pintar nosotros mismos. O de pronto ya existen máquinas para pintar esas piezas como tal. Profe, otra pregunta, ¿cuánto vale una Dime. impresión en 3D? Las impresiones en 3D, acá en Bucaramanga, son a 12.000 pesos la hora, 10.000 pesos la hora. Y esta pieza que pueden ver acá, no se demora más de 1 hora en hacerse. Yo creo que menos, porque 40 minutos se demora. Entonces, ese logo vale 10.000 pesos, por ejemplo. Pero si ustedes ya no quieren hacer un logo, sino algo muy importante, muy útil, por ejemplo, la tapa de la licuadora o algo así, 20.000 pesos. Si ya es muy grande, 30.000 pesos máximo, máximo, máximo. Tienen, eso sí, que conseguirse el contacto que tenga la impresora 3D y haga ese trabajo. Acá en la ciudad hay varios, pero yo sé que de pronto por allá en Charta, pues de pronto es un poquito más complejo. Entonces podrían de pronto cuando algún familiar o algo baje a la ciudad y vuelva a subir, ustedes primero hacen el contacto allá en Bucaramanga, les manda las piezas y todo y simplemente que lo recojan y se lo entreguen. Bueno, no sé si quedamos bien. Acá yo sigo con mi locura, ¿no? Porque a mí me gustan las locuras también. Este señor se puso a hacer los planos de todo, miren, los planos de todo. Ahí ya son medidas más complejas de sacar, ya no solamente necesitamos un calibrador, sino más herramientas para sacar todos esos planos y piezas. Y fíjense que este señor no tiene solamente un plano y una vista, tiene 30 planos de cada pieza, de cada vista. Y la ventaja del diseño 3D es que ya ahora con él sabiendo qué tiene, sabiendo qué necesita para hacer su pieza, que al final les cuento que el señor hizo un motor de un avión, o sea, un motor de un avión con una cosa que se encontró en la basura, con un turbocompresor de un carro que ya estaba estrellado, dañado. Hizo un motor de un avión. Miren, ahí él empieza a trabajar la parte mecánica, él empieza a construir todo con la roladora, bueno, herramientas. Obviamente nosotros no somos rusos como este señor y no tenemos un taller así, pero créanme que se puede. Si él puede, nosotros también podemos.
Miren, con máquina de soldadura, y empieza a hacer la turbina del avión, fíjense. Empieza a hacer la turbina del avión, ahí ya la tiene, hace pruebas. Obviamente, pues las pruebas, pues obviamente algo que está hecho, así lo haga en 3D, así lo haga en 3D primero y tenga todas las medidas y todo, no le funciona al 100%, porque ya es algo más complejo. Pero si se hubiera hecho todo desde cero, le hubiera quedado re mal, no le hubiera funcionado esa turbina, nunca. Entonces hace primeras pruebas, hace como 4 pruebas del motor hasta que el motor le funciona bien el motor. Y luego en 3D también hace el diseño 3D del avión que quiere para ponérselo a ese motor. Fíjense. Hace el diseño 3D del avión, mírenlo. De madera lo hizo. Y él, ¿cómo sabía él de qué medida recortar la madera, de qué medida recortar la cabeza? ¿Improvisado? No. Tuvo que haber hecho primero el diseño 3D para saber cómo iba a construir esa pieza posteriormente. Y también aparte ahí, como para los más curiosos, los que ya quieren estar en la NASA, después le hace el circuito electrónico, el microcontrolador, que lo vimos en el taller de Arduino, para controlar el vuelo del avión. Si él puede, ¿por qué nosotros no podemos? Esa es mi pregunta, ahí se los dejo, chicos. Y fíjense que finalmente el motor que construyó, ahí lo pueden ver, el microcontrolador y todo, lo sacan a pasear esta belleza de avión. Todo hecho en 3D. Si no hubiera existido el diseño 3D, este señor muy seguramente hubiera tocado y se hubiera demorado 50 años en que esto le funcionara. Listo. Continuamos. Ahora, una herramienta que me encanta, es muy útil y sé que les va a gustar. Se llama la Biblioteca Mundial de Diseño 3D. Ustedes dirán, uy, pero eso ¿para qué me sirve? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué? Pues eso ¿para qué, profe? Eso mejor ya vayámonos al descanso, profe, por favor. Entonces, fíjense que ustedes entran a esta página que se llama grabcat.com y encuentran todos los diseños 3D que han hecho 300 millones de personas en la humanidad a lo largo de los años. Bueno, acá son 11 millones de ingenieros. Han hecho 5.400.000 piezas y acá podemos ver que han hecho, por ejemplo, un avión en 3D y nosotros ya nos ahorramos hacer el avión en 3D. Si queremos hacer un avión, ya lo tenemos en 3D. Ya nos podemos basar, por ejemplo, las sillas de la casa. Uy, esta silla se parece a mi silla de la casa, la voy a poner y me ahorro hacer la silla de la casa. Una tarjeta de video, bueno, un brazo robótico. Miren, este proyecto, por ejemplo, los que hicieron brazos robóticos ya hubieran tenido los planos, ya hubieran sabido de qué tamaño hacer la cosa, de qué tamaño tal. Ya prácticamente todo está hecho, muchachos. Un Aston Martin, un carrazo, por ejemplo, miremoslo, a los que les gustan los carros. Si lo quieren hacer de pronto en 3D para tenerlo en la casa, mostrárselo a los primos, no sé. Fíjense, ese carrazo. Y ahí está en 3D, miren, lo podemos ver y todo en 3D. Ya hecho para nosotros, no nos cuesta nada, gratis. Mírenlo, en 3 dimensiones. Si ustedes lo quieren hacer en metal o algo, ahí sí ya les queda a ustedes. Otra cosa, por ejemplo, los profesores que están trabajando en motores. Profe, Profe, ¿qué aplicación nos recomienda para hacer esos diseños en 3D? Yo, la verdad, pues aplicaciones para diseño 3D hay muchas. O sea, está SolidWorks, está Solid Edge, está AutoCAD 3D. Gratuitas está Tinkercad, está una que se llama OneShape. Pero es que depende de uno con cuál se case. Es prácticamente, o sea, ustedes saben que la curva de aprendizaje de esto es un poquito larga, demorada, unos meses, unos años. Entonces, cuando ustedes empiezan a usar un software como Tinkercad, que es gratuito, ustedes a los 3 meses ya saben manejar el software Tinkercad súper bien y van a ser capaces de hacer piezas súper bien. Pero si empiezan a usar un software como SolidWorks, también, o sea, mejor dicho, o sea, depende de ustedes qué software quieren empezar a usar, la verdad. Porque cada software es como, o sea, todos siguen los mismos principios, todos son muy similares, pero pues alguien que se especializa en un software como SolidWorks, cuando le toque hacer una pieza en 3D, no lo va a hacer en Tinkercad, no lo va a hacer en AutoCAD 3D, sino directamente, como ya sabe usar SolidWorks, como ya le ha costado horas de trabajo, horas de leer, de mirar tutoriales en YouTube, pues ya se casó con SolidWorks. Y ese es mi caso, que
Yo pues ya la carrera de ingeniería mecánica me tocó usar mucho SolidWorks y aún lo sigo usando también bastante, entonces ese es mi software preferido, es muy bueno, pero no es que los otros no sean buenos, los otros también son súper buenos y ahí depende de ustedes también, pues cuál les gusta más, cuál les parece más sencillo, más práctico, cuál es más gratuito. Inclusive también hay versiones estudiantiles de SolidWorks, si de verdad se quieren empezar con SolidWorks, si les parece fácil, no solamente está la versión paga, sino está la versión premium para estudiantes. Entonces es gratuita también, solamente que pues es más sencilla, pero es igual, o sea, es lo mismo. Entonces, pues, mi recomendación es, pues sí, si quieres dime Luis Fernando. Bueno, no, me presento otra vez. Vale. Soy Luis Fernando San Miguel de la Escuela Industrial de Oiva. Me gustaría saber cuál es el colega que está ahí también de los semilleros de investigación, porque le puedo tener una buena noticia. ¿El profe Luis está por ahí? Buenos días, sí, señor. En Charta, pues estamos trabajando con el semillero de investigación y estamos mirando lo de los sistemas de riego. Ajá. En este momento estamos con un grupo de grado octavo. Ajá. Y con el semillero, pues ya han trabajado un poco más y preciso hoy tenemos un segundo taller al respecto del tema que estamos trabajando. Profe Luis, ustedes tienen correo institucional. Si tienen, y creo que la gobernación nos dio a nosotros todos correo institucional, es decir, .edu.co. Usted puede hacer la solicitud en Autodex e inscribir el colegio y Autodex le da las licencias gratuitas por un año de todo lo de Autodex. Entonces ahí tiene para modelar 3D. Qué buena noticia, qué buena noticia. Ok. Sí, entonces voy a hablar con el señor rector para que haga la solicitud al respecto. Usted mismo la puede hacer, profe. Usted mismo la puede hacer con su correo. Yo la hice, yo la tengo acá para la Escuela Industrial de Oiva. Usted lo puede hacer y simplemente lo que tiene que es cumplir unos requisitos que dan ahí, que es una certificación de que sí es un colegio del Estado y ya, le llegan las licencias. Ok, gracias, profe. Muy Listo, amable. profe. Bueno, qué pena. Qué interesante, profe. Muchas gracias, ¿yo? Y ya, bueno, yo sé que ya es tarde, entonces les quería mostrar, por ejemplo, lo que les hablaba, ¿no? Si ustedes necesitan un motor de 3 caballos para su proyecto, ustedes buscan motor de 5 caballos y ya, ahí lo tienen. Motor de inducción de 5 caballos y está con las medidas exactas del motor de 5 caballos, inclusive a veces vienen con marca Siemens, entonces vienen contramarcados acá Siemens, o sea, mejor dicho, el mismo motor, ustedes lo encuentran en 3 dimensiones. Por si lo llegan a editar, si llegan a editar, no sé, una moto o algo así, pues ya saben en dónde. Y ya para terminar, me gustaría de pronto que algún compañerito por ahí o de pronto los profes, bueno, acá me disculpan, me gustaría que me respondiese. Si de pronto a través de su vida se le ha pasado una idea por la cabeza y de pronto ya tiene una herramienta para aterrizarla, ¿no? Aterrizar su idea, ya empezar a ver qué necesita para desarrollar su idea, a ver si necesita mandarlo a un tornero, si necesita una impresión 3D, si necesita un motor, si necesita una pieza, ¿qué necesita? Ahí haciéndolo en 3D ya se da cuenta todo lo que necesita y qué consideraciones debe tener. Y también mira por su presupuesto. Dime, sí, dime. Pues Dime, cuéntame. a mí Dime. A mí lo que me gustaría diseñar serían figuras de bastantes personajes en 3D. Sí, inclusive ese es un negocio actualmente en Bucaramanga. Si ustedes se van a Cabecera, no sé si han tenido la oportunidad de venir a Bucaramanga o a Cabecera, hay muchas tiendas de figuritas, de coleccionables. Entonces, por ejemplo, los que les gusta el anime, los Simpson o One Piece o Dragon Ball Z, o las niñas si les gusta, no sé, estos monstruos, que no me acuerdo cómo que se llaman, bueno, o si les gusta los cantantes de K-pop, entonces ya tienen al cantante de K-pop en 3D, de un tamaño así súper grande para que lo coloquen en su cuarto, o si ustedes quieren ser astronautas, entonces pueden mandar a imprimir un astronauta y tenerlo en su cuarto y mirar el astronauta todos los días para que ustedes sepan que tienen que trabajar todos los días para ser astronautas. O si quieren ser ingenieros mecánicos, si quieren ser ingenieros electrónicos, si quieren ser artistas, si quieren ser diseñadores, van a tener que utilizar algo del diseño 3D.
Entonces, a alguien, a otra persona que nos diga qué pieza le gustaría diseñar en 3D y para qué. Y ahí ya terminamos. Pues, profe, a mí también me gustarían son las de fútbol, hacer figuras así de fútbol. Ah, genial, genial. O sea, jugadores de fútbol. Genial. Y ahorita con el mundial es muy buena idea, ¿no? Porque uno puede mandar a imprimir 50 Messi en 3D, que sale que a 10.000 pesos cada impresión, y uno va y se las vende a los amigos, y bueno, ¿cuánto me da? No, 30.000 pesos apenas, mire, para que tenga Messi, lléveselo. Llévese a Messi, mire, se lo dejo barato por ser usted, 30.000 pesos, mire, barato, man. O bueno, pues uno hace el negocio, ¿no? Bueno, 25.000 por ser usted. Y ahí tiene el negocio de, ¿por qué no? Se puede. Ahí se las dejo, chicos. Pero bueno, chicos, eso sería todo. Lástima que no podemos seguir. Me resta solamente darles las gracias por robarle estos minutos. Yo sé que hablé mucho, fue bastante tiempo. Ojalá hayan aprendido algo. Y bueno, pues cualquier duda o sugerencia que tengan, pues quedo atento, chicos. Pues muchas gracias. Bueno, Juan David, agradecerle por la invitación a Claudia que me pasó el link de la charla. Nosotros aquí en la industrial Chao, trabajamos, profe, gracias. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien. trabajamos la impresión 3D para prototipos Genial, industriales genial. y pues tenemos 3 máquinas Adventure 4 Genial, recién profe. llegadas. Estamos haciendo precisamente un túnel de secado que hay ahí en la Facultad de Ingeniería Industrial de ustedes, de la UPB. Sí, claro, con Angélica. Con Angélica, sí. Sí, ella es compañera mía, profe. Sí, y pues sí nos gustaría de pronto más adelante que nos diera una charla para cómo optimizar las impresiones. A veces, por ejemplo, se nos va la mano en los soportes, entonces se demora mucho en soportes que no se necesitan porque el sistema lo genera automáticamente. En fin, entonces le dejo ahí esa ideita para que más adelante nos ayude. Claro, profe, yo hablo bien con Angélica para estar por ahí en contacto, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Entonces nos vemos en la tarde, si Dios quiere, con los muchachos. Listo, profe. ¿Quiere investigación de charta? Sí, listo, profe, chao, gracias. Que Dios los bendiga. Chaito, muchachos. Un gusto. Les vaya muy bien.